el Sermón del Monte, que estamos viendo, ¿cierto? Estamos hablando sobre la felicidad, qué es lo que es la felicidad y qué es lo que Jesús quiere para nosotros, que es obviamente la felicidad, quiere que seamos felices. La semana pasada quedamos que un hombre no puede consolarse a sí mismo en el hecho de que se ha alejado del mundo y se ha mudado, ¿cierto?, a un monasterio, se sienta ahí, contempla a Dios, sin las distracciones del mundo. Eso no consuela el corazón del hombre. Sabemos, ¿cierto?, que hay monasterios donde se juntan estas personas, estos hombres se alejan de la sociedad para poder estar en comunión con Dios. Está bien, ¿cierto? Está bien irse a un lugar donde está tranquilo, sin toda la bulla, ¿cierto?, de los vehículos. Digamos que eran religiosos que se iban a los extremos, estaban en el extremo de la religión. Vimos también, ¿cierto?, los activistas sociales que se sienten bien tratando de enderezar la sociedad, los activistas sociales. Andan por todos lados, ¿cierto?, tratando de hacer esto con la sociedad, enderezarla. Y esto no es lo que Jesús busca con este sermón. Y en última instancia, ¿cierto?, también tenemos nosotros que involucrarnos en la sociedad, tenemos también que apartarnos para el Señor, tenemos que vivir en el pasado, me refiero a la Escritura, porque de ahí donde nos enseña la Escritura cómo debemos conducirnos. También debemos ser futuristas y estar en el presente. De sus ojos mira el corazón. Esto cuando fue a ungir, ¿cierto?, al rey, Samuel fue a ungir al rey, y vio a Eliab, y se maravilló, ¿cierto? Lo vio grande, fornido, a lo mejor rubio, de ojos verdes, no lo sé. ¿No, no está sonando? Mm, pero póngale mute y cámbialo. Sí, 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 sí. ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Ya. Bueno, si se va tendrá que volver. Entonces, Samuel vio a Eliab, hijo de Isaí, lo vio por su porte, su buen parecer y pensó que él era el ungido.
¿Qué estaba mirando Samuel? Él estaba mirando con sus ojos carnales, sus ojos terrenales. Y así Isaí hizo pasar a cada uno de sus hijos hasta llegar al último, el menos pensado. ¿Quién era? El delgadito, el flaquito, aunque era rubio, ese era rubio. De verdad. Rubio de ojos verdes y era el pastor de las ovejas de su padre. Lo hizo pasar de uno en uno, ¿cierto? Presentando a sus hijos grandes, guerreros, fortachones. Y a David lo pasó al final, dijo, a lo mejor este. Entonces estaba mirando por él, por los ojos de la carne, la vista carnal. Eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, hermano. La palabra dice que lo necio del mundo, lo menospreciado, todo eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. En Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este es un punto muy importante, hermano, y muy interesante también. Guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y debemos guardar nuestro corazón. Debemos encargarnos de la parte espiritual de nuestro corazón. A eso se refiere, ¿ya? No se refiere a que tenga un corazón saludable físicamente hablando, carnalmente hablando, aunque debe ser también, ¿cierto? Nos preocupamos mucho de nuestro corazón. Yo tomo unas pastillas que son para mi corazón. Y así como cuidamos el corazón para que no nos pase nada y podamos seguir viviendo, también debemos hacerlo con nuestra vida espiritual, hermano. Es algo que no podemos dejar de lado. La gente en la actualidad está enloqueciendo tratando de proteger el corazón. Corriendo por todos lados, de aquí para allá, uno haciendo ejercicio para tener un corazón fuerte, haciendo cardio, como lo llaman en los gimnasios. Hay que hacer cardio. Y así anda la gente hoy en día preocupada de su salud, ¿cierto? Gente andando en bicicleta, salen a trotar. Y si nosotros nos preocupáramos, hermanos, de nuestro corazón espiritual, así como nos preocupamos de nuestro corazón físico, deberíamos ser personas grandes, hermanos, personas crecidas espiritualmente, con un corazón lleno del Señor. Y eso es lo que busca, eso es lo que busca este mensaje, hermano, que nos llenemos del Señor. Si buscamos la felicidad, debemos buscarla en su palabra. Ahí está la felicidad, hermano. No en los bienes que posee el hombre, ni todo lo que pueda adquirir en esta vida, sino que en la palabra del Señor. Eso es lo verdadero. Entonces la Biblia dice que más vale que guardemos nuestro corazón, porque eso es lo que importa. Es el verdadero corazón. En el pensamiento hebreo, de ahí dice que fluye el conocimiento de Dios, de la mente. Siempre vemos dónde está el corazón de la persona cuando la escuchamos hablar. ¿Sí? Escuchamos hablar a la persona y sabemos dónde está el corazón de ese hombre o esa mujer. ¿De qué es lo que habla? Si habla de las cosas celestiales o habla de las cosas terrenales. Muchas veces hay gente que habla y quiere solamente hablar de cosas materiales, de lo que tengo, de lo que hice, de lo que me compré, de lo que voy a tener. Cuando lo verdadero, cierto, está en nuestro corazón. Nosotros como cristianos debemos enfocarnos en eso cuando hablamos o conversamos con alguna persona y enfocarnos siempre en las cosas de arriba, porque el primer ministerio que tenemos nosotros como cristianos es predicar la palabra del Señor, a quien sea. Ya no nos dio el ministerio de la silla, sino que a todos nos dio el ministerio de poder hablar su palabra, predicar. Y solamente eso, hermano, no convencer a la gente, no tratar de convencerlos de que se conviertan al cristianismo, porque eso no es bíblico. Somos portadores de la palabra del Señor, solamente, nada más que eso, hermano. El resto lo hace el Espíritu Santo. Jesús dijo estas palabras en Lucas 11:39. Ahora tienen el hábito de buscar, es una traducción actual, ahora tienen el hábito de buscar limpiarlo de afuera de sus tazas y platos, pero por dentro están llenos de avaricia e impiedad. Necio les dice, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dedíquense de una vez por todas a su persona interior para que todo lo demás sea limpio.
¿Recuerdan cuando le hablaba a los fariseos y les decía serpientes? Víboras le decía. ¿Por qué? Porque ellos andaban de punta en blanco, hermano. Con sus filacterias ahí les colgaban y estaban en las plazas, oraban en voz alta para que los escucharan y les gustaba que los saludaran y les dijeran rabí. Hola maestro, ¿cómo está maestro? Eso les gustaba que los adularan. Pero ¿cómo estaba el corazón de ellos? Jesús lo dijo. Él le dijo, los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque hablaban lindo, hablaban muy bonito, pero por dentro ¿cómo estaban? Llenos de rapacidad, de avaricia, de envidias. Entonces ese mensaje les dio Jesús a ellos. Que limpiaran primero lo de adentro, que se dedicaran a su interior. Porque es fácil, hermano, llevar una religión, es fácil verse limpio por fuera, pulcro, es fácil poder ser un cristiano a lo mejor, o ser un cristiano solamente de pantalla, no un cristiano verdadero. Estas palabras del Sermón del Monte, Jesús, que lo vamos a ver más adelante, este sermón era básicamente para sus discípulos. Toda la gente que estaba ahí, 5.000, 20.000, no sé cuántos eran, a los que los alimentaba, bien lo dice la Escritura, que iban ¿por qué? Les daba de comer. Por eso. Y el sermón era para sus discípulos, solamente para ellos. Es increíble, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos que el sermón del monte Cristo le estaba predicando a toda la multitud. Y no es así. Entonces, en base a todo lo que hemos estado viendo ahora, hermanos, hasta el día de hoy, hay al menos 5 razones por la cual esto es muy importante, el tema de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Uno es porque el sermón del monte va a mostrar la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. Y va a mostrar que usted nunca puede agradar a Dios por sí mismo en su carne. Porque todo lo que dice el sermón del monte no lo puede hacer la gente del mundo. Ellos no pueden, hermano, tener misericordia. Ellos no pueden poner la otra mejilla porque no está en su naturaleza. Entonces, como vimos en un comienzo, las únicas personas que van a conocer las bienaventuranzas son aquellas personas que conocen que la bienaventuranza es un atributo de Dios y son participantes de la naturaleza divina. Lo pueden conocer, lo pueden experimentar. Solamente las personas que son salvas, las personas que han sido salvadas por el Señor son las que pueden hacer estas cosas, disfrutar este sermón y poder llevarlo a la práctica. Y este sermón, hermano, va mucho más allá que la ley de Moisés, al mostrarnos la necesidad de la salvación. Usted no puede vivir en una condición de bienaventuranza fuera del nuevo nacimiento. Imposible, no se puede, hermano. Entonces, si usted a lo mejor alguna vez ha dudado si es cristiano, practique esto. Vea si puede practicar la bienaventuranza, si puede ser misericordioso, manso, humilde, si puede llorar con el que llora, por el hermano, afligirse cuando el hermano está afligido. O cuando su enemigo está afligido, ¿usted se alegra o ora por él? Cuando la persona que le cae mal, ¿le cae a alguien malo, no? ¿Podrá caernos mal a alguien siendo cristiano? Buena pregunta, ¿eh? Entonces lo más grande de esto, hermano, del Nuevo Testamento para mostrarle al hombre la situación desesperada en la que se encuentra sin Dios. Esa es una condición desesperada del ser humano, estar sin Dios. Lo segundo, debemos poner atención en el Sermón del Monte, no solo porque muestra la necesidad absoluta del nuevo nacimiento, sino porque apunta de manera clara a Jesucristo. Él fue el predicador, ¿cierto? Él fue quien dio este mensaje, el más grande de los mensajes. ¿Queremos saber cómo piensa Él, nuestro Señor? Estudiemos el sermón. ¿Queremos saber cómo palpita el corazón de nuestro Señor Jesús? Estudiemos el Sermón del Monte. ¿Queremos saber realmente qué es lo que piensa nuestro Señor acerca de los estándares de vida que debemos llevar nosotros? Estudiemos el sermón.
Importante, hermano. Tanto como todo lo que es la palabra del Señor. Acá siempre se les dice, si usted necesita ayuda, algo, vaya a la Biblia. ¿Quiere ser un buen padre? Vaya a la Biblia. ¿Quiere ser un buen esposo? Vaya a la Biblia. Un buen hijo, en la Biblia. Un buen jefe, en la Biblia. Un buen trabajador, en la Biblia. Todo está en la Escritura, hermano. Todo. Absolutamente todo. En tercer lugar, debemos poner atención y estudiar este sermón porque es la única manera de encontrar la felicidad para los cristianos. Y es cierto, porque comienza así, bienaventurado, que significa felices. Y siempre comienza con esta palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurado fulano. Entonces, es lo que debemos buscar, la felicidad, en este sermón nosotros, hermanos. Si quiere ser feliz y realmente quiere estar lleno del Espíritu, no debe estar buscando alguna experiencia mística, como el mundo, ¿cierto? Que busca a los brujos, a los hechiceros, a la tía Yoli, para que le lea las cartas, para ver qué nos depara el destino, el futuro. A lo mejor alguna vez la ayuntó la tía Yoli, porque usted sabe que todo lo que es adivinación, eso está todo manejado por el diablo, por los demonios. Y ellos pueden adivinar, hermano, si no es que ellos sean charlatanes, aunque hay algunos charlatanes, pero hay personas que sí pueden adivinar. Y son operaciones que hace el diablo, él, nada más que él. Recuerden que él es el príncipe de la potestad del aire. Él reina en este mundo, el diablo. Él es el rey de este mundo, bajo la supervisión obviamente del Señor, de Dios, porque él le dio el poder y la potestad al diablo. Entonces, si queremos ser realmente felices, que también lo vimos la semana pasada, no debemos estar buscando en las cosas materiales o en algún sueño que podamos alcanzar, asistiendo de reunión en reunión, tratando de encontrar algo o alguna cosa. Si quiere conocer la felicidad, la bienaventuranza y el gozo, entonces simplemente pongamos atención a este sermón. En cuarto lugar, es el mejor medio de evangelismo, el sermón del monte. Usted dirá, ¿cómo? Si recién me dijo, pastor, que esto no era para las personas, sino solamente para, o sea, para las personas del mundo, sino solamente para cristianos. Siempre decimos, ¿cuál es la mejor forma de evangelizar? Con nuestro ejemplo, ¿cierto? Entonces, si podemos evangelizar con nuestro ejemplo, debemos evangelizar con el sermón del monte. Bienaventurados los mansos, ¿somos mansos o somos aniñados? Somos arrebatados. El que me la hace me la paga. Sí, soy cristiano, soy manso, pero no soy menso. Debemos ser mansos en todo sentido, hermano. En todo sentido, eh, la palabra dice que mientras dependa de nosotros debemos buscar la paz. Mientras podamos hacer la paz, debemos buscarla. En todo el ámbito de nuestra vida, hermano. Si alguien quiere golpearnos, si alguien quiere agredirnos, si alguien, no sé, tanta cosa que pasa en la calle, hermano, nosotros qué debemos hacer como cristianos, bajar el perfil a las cosas. Porque a lo mejor cometemos un error en la calle, andamos manejando y cometimos un error y la gente, ¿qué es lo que hace ahora? Le revisan el auto, se bajan con un bate, le revientan los vidrios. ¿Qué hacemos ahí nosotros? ¿Nos bajamos también con un bate a reventarle los vidrios? Es difícil, hermano. Es difícil porque hay que estar en el momento, pero la palabra nos dice que debemos ser mansos. Y al hombre, hermano, yo creo que al hombre es que más le cuesta porque uno es muy iracundo, el hombre, hablo en general. Son muy pocos los hombres que son quietos, calmados, que le bajan el perfil a las cosas. Pero como cristianos debemos bajar el perfil a todas las cosas. ¿Para qué? Para que no pase a mayores. Porque siempre el otro va a querer ser más. Y si le rompió los vidrios o le reventó el auto, usted le va a hacer lo mismo y él va a querer vengarse, va a querer hacer más todavía. Y ahí es donde vienen, ¿cierto?, las pasiones, el diablo que se mete en las personas, hermano, los demonios que operan en los hijos del mundo, en la gente del mundo, porque ellos están bajo el dominio de Satanás. Entonces no les cuesta nada, ¿cierto?, sacar un revólver, una cuchilla, algo y matar a la persona. Y ya es común, ya es algo común
acá en nuestro país, hermano. Entonces este sermón nos enseña eso, hermano, a ser pasivos, a ser hombres y mujeres de Dios, que bajemos el perfil a todas las cosas, para que, para que nadie salga perjudicado. Entonces quedamos en que es el mejor medio de evangelismo, porque si vivimos el sermón del monte vamos a voltear al mundo de cabeza. Y es la herramienta más grande de evangelismo que hay, hermano. Vivir ese tipo de vida. Que nos digan, ¿cierto? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué? No, que cómo te comportas, cómo eres. Eso es lindo, hermano, que le digan, que le puedan decir a uno que es cristiano. ¿Por qué? Porque te veo como vives. No porque usted está diciendo, no, yo soy cristiano. O escucha alabanza ahí a todo tarro en la casa para que todos escuchen que él es cristiano. El ejemplo es lo mejor, hermano. Siempre hacer lo mejor. En quinto lugar, debemos estudiar el Sermón del Monte y vivirlo. Por, por un motivo, una razón muy simple, que es porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Que nosotros podamos vivir este sermón. Y viendo cierto este contexto, vamos a ver otros puntos. La ocasión. En el verso 1 dice, viendo la multitud. A Jesús siempre le preocupaban las multitudes. Él siempre estaba pendiente de las multitudes. En Mateo 9:36, 14:14, 15:32 habla de esto. Y cuando él ve las multitudes, él tuvo compasión. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo él? Los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Pero por qué lo seguían otra vez? Por los panes y los peces, porque tenían hambre y él les daba de comer. O sea, hermano, ¿recuerdan que lo querían hacer rey? ¿Por qué? Porque decían, no, lo ponemos por rey, ya nadie más trabaja. Nadie más trabaja, tenemos desayuno, almuerzo, cena, él nos da alimento, él nos alimenta, nos sentamos, lo escuchamos un rato, le ponemos atención y nos vamos a casa. Era algo que cualquiera quisiera, ¿cierto? Comida gratis, todo gratis. Entonces toda esta gente lo seguía porque les daba de comer. El mismo Cristo lo dijo. Entonces aquí está esta multitud de gente que viene de todo lugar siguiéndolo. Y cuando los ves, obviamente Jesús tuvo compasión de ellos. Cuando los vio teniendo hambre, les dio alimento. Cuando ve el hambre espiritual de sus corazones, lo más profundo que hay en él, es Dios buscando satisfacer lo que ellos necesitan. Él siempre va a querer satisfacer nuestras necesidades, hermano. Recuerden que Jesús anduvo sanando por todos lados, ¿cierto? Haciendo milagros. E increíblemente aún así nadie creía que él era el Mesías. Estaban sus corazones pero velados, hermano, velados. Estaban ciegos. Había una gran atracción a Jesucristo. Las multitudes simplemente lo rodeaban, enfermos, poseídos por demonios, fariseos, saduceos, esenios, los celotes, los ritualistas, rameras, fariseos y publicanos, eruditos y analfabetos, refinados y degradados, ricos y pobres. Todos lo seguían, hermano, todos. Pero Jesús siempre es el que atrae a los hombres si hay algo único atractivo en Jesucristo, que Él no conoce nada de clases sociales, no conoce nada acerca del dinero, y esto es maravilloso en nuestro Señor que también nosotros debemos practicar. El otro día veía un video, hermano, de las redes sociales, este experimento que hacen, era un muchacho cristiano, y se vestía de mendigo. Iba a una iglesia que es bien conocida, hermano, en México. Se vestía de mendigo y él quería entrar al culto, quería que lo dejaran entrar. Y adivine qué pasó. No lo dejaron entrar, hermano. En una iglesia le decían, no, tienes que ir a cambiarte ropa, tienes que ir a bañarte, tienes que ponerte traje y ahí recién puedes entrar. ¿Qué es lo que están mirando ellos? Lo de afuera. ¿En qué está enfocado Jesús en el Sermón del Monte?
en el interior. ¿En qué debemos estar enfocados nosotros? En lo interior. Aquí ha llegado, hace tiempo que no llega, antes se nos llenaban. Curaditos que andan en la calle, llegaban mendigos también y los invitábamos a pasar, hermano. Obviamente, ¿cierto? Se les hablaba si tenían alguna necesidad, algo, si necesitaban alguna cosa. Y obviamente se les entregaba el mensaje de la palabra del Señor. Y como sabemos, ellos siempre vienen y se van porque andan buscando dinero, andan buscando algo para que les den, en fin. Y este muchacho después, el mismo que se vistió de mendigo, se vistió de etiqueta, ¿cierto? Llegó en su buen vehículo y ahí le abrieron las puertas, pase, Dios te bendiga, hermano, ¿cuál es tu nombre? Bienvenido a la casa del Señor. O sea, actuando como unos verdaderos fariseos, hermano. Mirando lo de afuera, cuando el Evangelio y la palabra del Señor nos manda a mirar lo de adentro, la necesidad que tiene la persona por dentro. Y eso era lo maravilloso de Jesús, que Él no miraba a nadie por su condición social. Él hablaba por parejo para todos, predicaba el Evangelio para todos. El apóstol Pablo lo dijo, en Jesucristo no hay varón, ni mujer, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni bárbaro. ¿Por qué? Porque Él no hacía distinción de personas. Entonces hubo un enfoque general hacia Cristo por parte de la multitud. Y viniendo la multitud, subió al monte y habló. Él quería que oyeran el mensaje, ¿ya? A pesar que era para sus discípulos, él quería que lo oyeran. No podían vivirlo, no podían conocer esta bienaventuranza, pero por lo menos podían saber que estaba disponible. Entonces fueron la audiencia secundaria, pero fueron lo que motivó el mensaje porque él quería que lo oyeran y se vieran atraídos a él. Sabemos que el Evangelio es predicado y cuando los elegidos de Dios, cuando están ahí los elegidos de Dios, reciben ese mensaje y son salvos, son atraídos. Y es exactamente porque hay una controversia también en las doctrinas de la salvación cuando se dice, bueno, si Dios ya conoce a sus escogidos, ¿para qué predicamos? ¿Por qué hay que predicar? ¿Por qué hay que hablarle a las personas de Cristo si ya Él sabe quiénes son los que son salvos? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces es algo tan básico, hermano, de que debemos predicar para que los que son escogidos reciban el Evangelio y puedan ser atraídos a Cristo. Ese es básicamente por qué debemos predicar. ¿Por qué se debe hacer evangelismo? Porque hay muchos afuera que son hijos de Dios pero no han sido llamados. Y esa es nuestra tarea, llamarlos para que sean atraídos al Señor. Entonces vemos el contexto y la ocasión. Después una palabra acerca del predicador. ¿Quién es el predicador? Subió al monte y sentándose vinieron a ver sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí está el predicador, el más grande que jamás vivió, Jesús. Él es el predicador de quien dijeron que nunca antes jamás hombre ha hablado como él. Cuando él hablaba se maravillaban, hermano. Se maravillaban las personas. ¿Por qué? Porque hablaba como uno que tiene autoridad. Por eso ellos quedaban maravillados. Porque él hablaba con autoridad. Porque era su palabra. No hablaba como los escribas y los fariseos. Y lo que quisieron decir con esto es que él no citó ninguna fuente. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley citaban a Moisés. Citaban el Pentateuco. Eso no. Porque estaba todo aquí dentro de su mente. Él es la palabra. Él es el verbo. Por eso hablaba como un hombre, como quien tiene autoridad. No citó a ningún rabino antiguo, porque tenía autoridad propia. Entonces este sermón, hermano, es una de las ilustraciones más grandes de homilética también. Tiene 3 puntos. No puede haber una mejor homilética que este mensaje de nuestro Señor Jesús. Está muy bien elaborado. Es como si Él se hubiera sentado en su escritorio celestial a preparar este mensaje. La homilética, cómo se iba a hacer, cómo iba a ser resumido, qué puntos vamos a tocar, a quién es el público, a quién voy a llegar. Una traducción, una introducción fantástica. El primer punto
habla de los ciudadanos del reino. Después habla en el segundo punto de la justicia del reino. Y después la exhortación a entrar al reino de los cielos. Y después la última parte del capítulo 7, el efecto que el sermón tuvo. Fluye de manera natural, porque eran palabras del Señor. Y pasa de una cosa a otra. Fluía el mensaje, fluía el sermón, fluían las palabras. Porque venían de parte del Señor, de nuestro Señor Jesús. De este maestro predicador que tuvo estructura, tuvo poder, comisión divina. Nadie como él, nadie. A uno de los profetas del Antiguo Testamento le dijo, Ezequiel, haré de que tu lengua se pegue a tu boca. Tú serás el mundo y no podrás reprenderlos. Más tarde en el capítulo 33, le dijo, ahora la mano de Jehová está sobre mí. En la tarde mi boca fue abierta y ya no estaba mudo. Y la palabra de Jehová vino a mí. Primero quedó mudo y ahí estaba el pueblo y no podía reprenderlo. Y después le dio nuevamente su palabra para que reprendiera a la nación que estaba en pecado, porque Israel, como bien sabemos, siempre vivió en pecado, siempre fue una nación desobediente, hermano. Entonces nuestro Señor Jesús, hermano, con todo el poder que tenía, el intelecto que solo Dios le pudo haber entregado, su Padre, presentó un sermón como ningún otro. Sin embargo, refrenó su boca hasta que la voluntad y tiempo soberano de Dios le abrieron la boca, como lo vimos recién con el profeta. Él no solo tenía poder en la estructura, sino comisión divina. O sea, no fue ni antes, no fue ni antes ni después este mensaje, sino que fue en el tiempo preciso, en el tiempo exacto y el lugar exacto determinado por Dios. Ahí fue donde se entregó este mensaje. ¿Se acuerdan cuando antes decíamos, Dios llega tarde, pero llega, no importa? O sea, Dios llegando tarde, hermano. Metemos a Dios en el tiempo, aquí, en el tiempo que vivimos nosotros, cuando Él habita en la eternidad. Para Él no existe el tiempo. De hecho, el tiempo no existe, hermano. Dios lo introdujo para que nosotros tuviéramos dimensiones para poder medir el tiempo. Pero el tiempo no existe. Él siempre llega a tiempo, hermano, y este mensaje llegó justo en el tiempo predeterminado por el Señor. Porque tuvo cuántos años Cristo para haber predicado, para haber enseñado, pero ese era el momento preciso. Entonces el contexto, la ocasión, el predicador, el momento. ¿Dónde fue esto? En un monte común y corriente. Ahí encontró él su púlpito, el lugar donde da este mensaje, este sermón. No era ningún monte en particular, hermano, solamente era un monte, que después, cierto, se transformó en el monte, porque ahí fue entregado el más grande sermón de toda la historia, y entregado por el mismo Señor Jesús. Él tenía una manera de santificar la insignificancia. ¿Por qué? Porque era un monte tan insignificante, hermano, que cuando el Señor llega a ese lugar, ahí ya es un monte grandioso, porque habitó Él ahí. Es como este lugar, hermano. ¿Qué sería este lugar sin la presencia del Señor? Seríamos simples personas estudiando un libro. Eso seríamos. Pero la presencia del Señor está en este lugar y estamos estudiando su palabra que trae cambios espirituales en nosotros. De lo interior, ¿cierto? Para transformar lo exterior, lo de afuera. Así son los cambios del Señor. Cambia nuestro corazón para que podamos nosotros mostrarle al mundo que somos transformados, hemos sido transformados. Entonces él apartó este lugar como el monte, y a lo largo de todos los cientos de años desde ese entonces los cristianos siempre han recordado dónde estaba ese monte, un pequeño monte. Y el estilo que hay acerca del estilo de este mensaje. No solamente el contexto, la ocasión, el predicador, el momento, sino el estilo. ¿Qué hizo él? Se sentó. Y sentándose abrió su boca y les enseñaba diciendo. Se sentó porque era la manera tradicional en la que enseñaba un rabino. Cuando el rabino se sentaba era porque iba a hablar palabra verdadera, palabra firme. Cuando un rabino simplemente estaba hablando y se ponía de pie,
estaba caminando de un lugar a otro, no eran palabras oficiales, pero cuando él se sentaba, era oficial. En la actualidad está la Iglesia Católica y ellos dicen que el Papa habla et cátedra. Y eso significa que habla desde su asiento, desde su silla. Ahí habla el Papa. Entonces esa es la autoridad, el sillón de él, la silla. Cuando un hombre se sentaba a enseñar tenía autoridad. Eso era oficial. Y lo que Jesús estaba diciendo no era algo al azar. Fue el manifiesto oficial del rey. Abrió su boca. Aquí dice que abrió su boca. Y es un coloquialismo griego. Y es utilizado de afirmaciones solemnes, dignas, serias, de peso. No es solo hablar por hablar. Es tan rico el idioma griego, hermano, el hebreo también, porque aquí nosotros pensamos y dice, abrió su boca y habló. No, obviamente tiene que abrir la boca para hablar. Pero ¿a qué se está refiriendo? Y a eso se refiere, hermano, que abrió su boca y en el griego significa que va a hablar palabras dignas, serias, de peso, palabras del corazón. Va a enseñar del corazón. Es una enseñanza seria, una enseñanza digna. Cuando dice esa frase, abriendo su boca. Y esta palabra es utilizada en algunas referencias extrabíblicas para hablar de alguien que realmente comparte su corazón de manera íntima. O sea, lo que Jesús estaba haciendo, estaba abriendo su corazón con todos ellos. Estaba haciendo algo íntimo con esas personas. Era oficial, era solemne, era serio, digno. ¿Por qué? Porque fue directamente del corazón de Jesús. Eran palabras del corazón, del mismo corazón de Jesús. ¿Quiénes fueron los destinatarios? Versículo 1. Vinieron a él sus discípulos. Ahí está, ¿recuerdan que les dije? Y como dice acá, ellos fueron el objetivo primordial, porque eran los únicos que podían conocer las bienaventuranzas de la que él habló. Eran los únicos que podían vivir el sermón del monte. Eran los únicos que podían seguirlo también. Seguirlo, ser sus discípulos. Eran los únicos que podían implementarlo, porque eran los únicos que eran participantes del poder mismo y la presencia de Dios en sus vidas. Y solo fue posible para ellos. Cuando desglosamos, ¿cierto? Sacamos mucha más, una mayor enseñanza de todo esto. Porque cuando lo leemos, ¿cierto? No, abrió su boca, predicó y dio el mensaje, dio el sermón, qué bonito. Pero abrió su boca y abrió su corazón. ¿El mensaje para quién era? Para sus discípulos. Y él quería que la multitud de todas formas lo escuchara. ¿Por qué? Porque era una forma de también hablarles, de predicarles y también, aunque después lo dejaron solo, seguramente alguien lo siguió de una manera verdadera o alguien cambió su vida gracias a Jesús. Solo es posible para usted conforme usted conoce a Jesucristo. Es posible si usted es participante de la naturaleza divina. Usted no puede vivir el sermón del monte a menos que usted conozca al Rey. Y hay muchas personas que han tratado de tomar el sermón del monte y convertirlo en un evangelismo social, o en un evangelio social. Han tratado de hacerlo un evangelio social, pero eso no funciona. Todas las promesas que están en la Escritura, hermano, ¿para quién son? La palabra es clara cuando dice que son para los que están en Cristo. No son para el mundo. Son para los que están en Cristo, para los hijos de Dios. Y estas bienaventuranzas son para que las podamos hacer nosotros, para que podamos practicarlas y para que seamos felices. Porque es el punto principal. Bienaventurados, felices los que hagan estas cosas. Entonces muchos han tratado de convertirlo en un evangelio social, estas palabras. Un conocido historiador, Will Durant, dijo: en cualquier generación puede haber 8 o 10 personas que estén vivas en el sentido de influencia continua 300 años después. Por ejemplo, Platón, ¿cierto? Platón, todos estos filósofos griegos, el mismo Jesús. Platón lo es, Sócrates también lo es, pero en toda la civilización occidental. Este hombre decía que no es cristiana la persona que sobresale por encima del resto, sino que es
Cristo. Él sin duda alguna fue la influencia más permanente en nuestros pensamientos, pero no en nuestras acciones. Y esa es una modificación importante. Nuestras acciones rara vez son cristianas, pero nuestra teología con frecuencia lo es. Nos encantaría que pudiéramos comportarnos como Cristo. Fin de la cita. Y eso es cierto, hermano. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha Biblia, no sabemos, como se decía antes, de la Biblia de tapa a tapa, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo está mi vida en general, como esposo, como hijo, como padre, en mi hogar? ¿Cómo guío mi hogar? Porque puedo ser muy buen predicador o muy buen lector de la Biblia o lo que quiera usted, pero ¿qué es lo importante? Nuestra vida diaria. ¿Cómo nos conducimos como cristianos? Eso es lo importante. Podemos tener muy buena teología, pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy guardando mi corazón? ¿Estoy guardando mi corazón de lo que no me conviene? Entonces lo que este hombre está diciendo acá es que usted no puede vivir el sermón del monte. Sus enseñanzas son maravillosas y nada más que no podemos hacerlas funcionar. Y la razón es porque no es un participante de la naturaleza divina. Esa es la razón por que las personas del mundo no pueden practicar todo esto, hermano. Pero nosotros sí, y debiéramos hacerlo siempre, a diario. Debiéramos hacerlo siempre en nuestra vida. La gente del mundo no tiene recursos para hacer esto, porque son hijos del diablo. Suena un poquito fuerte, pero esa es la palabra correcta, hermano. Son hijos del diablo. Entonces Jesús le enseñó a los discípulos porque solo ellos podían vivirlo, solo ellos podían cumplir todo esto. Ellos podían implementarlo. Y usted y yo, quienes conocemos al mismo Cristo, podemos conocer las mismas bienaventuranzas y también podemos hacerlas, podemos vivirlas. Los mandamientos del Señor, dice Juan, no son gravosos para el cristiano. Para nosotros no son gravosos porque son reglas, hermanos, de moral, de conducta, de vida. Y debemos practicarlas para tener una vida plena. Al igual que esta bienaventuranza, también debemos tratar de todos los días ponerlas en práctica. Finalmente la enseñanza misma viene en los versículos 3 al 12, donde habla, cierto, de bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado si lo repite y lo sigue repitiendo. ¿Por qué le pone tanto énfasis a esto, hermano? Cristo. ¿Por qué no dijo bienaventurado y comenzó, cierto, una seguidilla de los pobres en espíritu, los que lloran, porque van a recibir consolación? Pero ¿por qué repite bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado? Porque Él quiere que quede claro esto, hermano. Él quería ser muy enfático en todo esto. Él quería ser enfático en que en estas palabras podemos encontrar la felicidad. Podemos ser felices. La semana pasada vimos que la abundancia material no hace feliz al hombre. Que no podemos llenar algo espiritual con algo material. No podemos, hermano, no podemos, porque las cosas materiales son perecederas, mueren. Te dan un poco de felicidad en el momento, pero después se van, se esfuman. Es algo ya que ya me compré, que ya está ahí, que sí, estuve feliz un tiempo porque lo pude comprar, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo lleno el vacío que está dentro de mí? El vacío espiritual. Y eso lo llenamos, ¿cierto?, con la palabra del Señor, contentándonos con lo que Dios nos ha entregado, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No mirando al vecino que prospera, no mirando al malvado que prospera, como dice el salmista, sino que fijando en las bendiciones que Dios tiene en nosotros. Me pude levantar, tengo un pancito ahí en la mesa, puedo salir a trabajar, tengo vida, tengo salud, mi esposa ahí al lado mío, mis hijos están bien, tenemos salud, tenemos vida, tengo un techo, tengo una cama donde recostar mi cabeza. Cosas tan, hermanos, que son cotidianas y que nosotros miramos tan insignificantes. Tenemos una persona a nuestro lado que nos apoya, que nos ama, que nos quiere, que a pesar de cómo somos, gruñones, cascarrabias, enojones, esa persona nos ama y nos respeta.
Yo muchas veces pienso eso, hermano, porque yo soy gruñón. Soy gruñón, soy cascarrabia también. Y de repente hasta yo mismo me digo, oye, pero ¿cómo tan cascarrabia? Y la miro a ella que me tiene tanta paciencia, hermano. Y ella también tiene sus cosas, ¿cierto? Porque todos las tenemos. Pero de eso se vale el matrimonio, hermano. De amarse por sobre todas las cosas y tal y cual es la persona, porque ¿quién la eligió a ella? Yo la elegí. ¿Quién me eligió a mí? Usted me eligió. Así que tiene que aguantarme ahora, ¿no? No le queda otra. Y los varones y la esposa y los matrimonios es lo mismo, hermano. Si vamos a tener peleas, vamos a tener discusiones, nos vamos a enojar, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, a lo mejor se nos va a olvidar eso y vamos a pasar en la noche enojados y el otro día seguimos enojados. Pero ¿qué es lo importante? Que podamos reconocer, conversar las cosas y saltar esos obstáculos, hermano. Y aprender de eso. Porque de eso se trata el matrimonio también, hermano. Entonces debemos enfocarnos en esas cosas, las cosas tan pequeñas que a veces miramos nosotros insignificantes, hermano. Fijarse en esas cosas que Dios nos tiene con bien. Si el otro prospera, bueno, que prospere. Yo estoy bien, no necesito nada, estoy bien así. Tengo mi trabajo, no me falta nada, el Señor está conmigo, el día que me muera me voy con Él, gloria a Dios, qué bueno, que sea luego, ¿cierto? Porque en este mundo nada bueno hay, hermano, y nada bueno podemos esperar. Entonces, si estamos en Cristo, hermano, tenemos todo, no nos falta nada. El resto son puras añadiduras de parte del Señor. Y debemos disfrutarlas también, si no es malo. Pero enfoquémonos en eso, hermano, y en lo primordial que es la palabra del Señor para poder llenar nuestra vida espiritual. Porque si estamos vacíos espiritualmente, nos van a afectar las cosas del mundo. Nos va a afectar que no tengo plata, nos va a afectar que por qué él prospera y yo no, y nos va a afectar que por qué me va mal. Hermano, vuelvo a lo mismo, ¿por qué te está yendo mal? ¿Por qué nos está yendo mal? Tenemos de todo. Es cierto que unos están más bendecidos que otros, es cierto, pero la palabra dice que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Porque no nos va a dar más ni nos va a dar menos. Él no nos va a hacer pasar hambre, hermano. Jamás. Entonces llenemos nuestra vida espiritual para que cuando vengan todas estas cosas las miremos como nada, hermano. Como nada. ¿Qué es lo que son las cosas materiales? Nada. Porque nos llenan nuestro espíritu, nos llenan nuestra vida. Simplemente el dinero nos ayuda a vivir un poco mejor, pero nada más que eso. Cuando estamos enfermos, cuando estamos a punto de morir, ni todo el dinero del mundo nos va a devolver la vida. Por eso el dinero tiene que estar en el bolsillo para gastarlo, no en el corazón. Cuando está en el corazón es pecado. Ahí el dinero es malo, cuando está en el corazón. Debe estar en el bolsillo, hermano, para disfrutarlo. Entonces, bienaventurados, una lección tremenda. Lo que él tiene que decirnos aquí es profundo, transforma la vida, estas palabras. Y nuestra iglesia, hermano, mi vida, como también tu vida, después que estudiemos todo este sermón, que son muchos temas, debiera haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros. Porque estamos estudiando el mensaje del Señor, que es su palabra. Es su palabra que transforma. La palabra es la que transforma nuestros corazones, hermano. Entonces debiéramos ser una iglesia diferente, personas cristianos diferentes. Entonces comprometámonos con ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Recordando esto, que tenemos la capacidad, si conocemos al Señor Jesús, de ver esto como una realidad en nuestras vidas para su gloria y para nuestra bienaventuranza. Tenemos las herramientas, hermano, podemos hacerlo. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos ir renovándonos cada día, nuestro ser interior, nuestro ser espiritual. Podemos todos los días ir renovándonos, hermano, ir cambiando cosas que nos estorban en nuestra vida cristiana. Podemos hacerlo, tenemos las herramientas, somos cristianos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos hacerlo. Recuerden que Dios nos dio un espíritu de dominio propio, de poder. Amor, poder y dominio propio. Y ese poder es de poder hacer las cosas, ¿ya? No que usted es poderoso y que va a pelear con el diablo, no, de poder.
de poder hacer las cosas. Yo puedo hacer esto, yo puedo cambiar, yo puedo hacer, alimentarme espiritualmente para ser un hombre, una mujer cristiana fuerte, para cuando venga la batalla, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, estar firme y no estar preocupado, hermano. ¿Cuántos cristianos andan preocupados de que qué vamos a hacer, que nos falta plata, que aquí, que allá? Y el Señor dice, los pajaritos, miren cómo andan los pajaritos. Andan preocupados. El papá pajarito anda preocupado y, oye, ¿a dónde vamos a sacar semillas? ¿De dónde vamos a sacar para comer mañana? No, ellos viven. Y la palabra dice que si Él alimenta a las aves del campo, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Tú crees que Él te va a abandonar? ¿Tú crees que Él te va a dejar? ¿Que Él va a dejar que pases hambre? ¿Que Él va a dejar que pase escasez? Yo creo que no. Y a lo mejor lo puede hacer de alguna forma para tratar con tu corazón, para tratar con tu vida. A lo mejor estás muy enfocado en lo material, muy enfocado en las cosas del mundo y Dios te va a tocar esa parte para que te des cuenta de que no es lo más importante. Así trabaja Dios con nosotros, con sus hijos, hermano. Porque a veces el mundo nos atrapa. No me refiero en mala forma, pero nos atrapa y nos ponemos muy carnales, muy fijándonos en las cosas del mundo y descuidamos lo espiritual. Y es donde nos enfriamos, es donde nos vamos enfriando. Pero no significa que usted no es cristiano, hermano. No significa que usted ya perdió la salvación, que usted ya no es cristiano. No, Dios está tratando con usted. Y cuando Dios ve que usted se está alejando, Él lo trae de vuelta. Venga para acá, ¿para dónde va? Porque nos alejamos, nosotros nos alejamos. No es el Señor que se alejó de, ay Señor, ya no siento tu presencia, ¿por qué te alejaste de mí? ¿El Señor se alejó? Nosotros nos alejamos, hermano, y debemos estar pendientes de no alejarnos del Señor. Debemos estar pendientes de estar siempre con Él, hermano. Una comunión con el Señor. Escuchando, ¿cierto?, su palabra, las predicaciones, lo que sea, hermano. Leyendo unos versículos diariamente. Orando, teniendo una comunión con Él. Teniendo una comunión con el Señor. Eso es lo que Él nos pide, una comunión. Hasta acá llegamos, hermano. Ya, damos gracias, oramos. Señor, agradecemos, Padre, este bello mensaje que nos has entregado. Señor, tú nos has dado las herramientas, nos das el poder, nos das la fuerza, nos das la sabiduría necesaria para poder guiarnos, Señor, a diario. Gracias por el sermón del monte que estamos viendo, estas bienaventuranzas maravillosas que nos van a guiar a la felicidad, Señor. Después de estos mensajes, nuestra vida debe cambiar. Después de estos mensajes, nuestra vida debe tomar un rumbo diferente, Señor. Nosotros somos tus hijos. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Padre, y ese Espíritu es el que nos va a ayudar a vencer, el que nos va a ayudar, Señor, a poder guiar nuestro caminar, a poder evangelizar por medio de este sermón. A las personas que nos vean que somos cristianos, a las personas que nos vean que nosotros somos misericordiosos como tú, Señor. Así como tú te compadecías de la multitud, que así también nosotros seamos hombres y mujeres compasivos. Ayúdanos, Padre, si nos estamos alejando, si estamos teniendo una vaciedad espiritual, Padre Santo, ayúdanos para que podamos recobrar esa comunión contigo. Tú nos salvaste, Señor. Estamos en este lugar porque tú, Padre amado, usted, mi Señor, nos eligió un día para que fuéramos sus hijos. No, esto no fue al azar, Señor. Esto no fue que por mi decisión, Señor, por mi decisión yo estoy acá. No, Padre, tú, mi Señor amado, eres el que nos has tomado y nos has tenido en este lugar. Y tú que comenzaste la buena obra en nosotros, tú mismo la terminarás. Porque esto es algo eterno, Señor. Estamos en este lugar. Fuimos salvados por tu gracia y seremos el día de mañana llevados a tu presencia, a tu reino, por esa misma gracia, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, Padre. Y tú cumples tus promesas, mi Señor. Bendice a mis hermanos que están en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que han podido asistir el día de hoy a este lugar, Señor, a aprender tu palabra, a tener una comunión con los hermanos y a tener una comunión contigo también, mi Señor. Gracias por estos 11 años que nos has sostenido, Padre, y que no se han cerrado estas puertas, Señor. Aunque han habido momentos de debilidad, han habido momentos, Señor, de flaqueza en nuestras vidas, pero tú no has permitido que esto pase, Dios. Siempre has estado ahí sosteniéndonos, siempre has estado ahí levantando nuestras manos cuando están caídas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y agradecemos estos 11 maravillosos años que nos has tenido en este lugar y que sean muchos más, mi Señor. Muchos más porque
estando contigo en tu presencia, nada nos va a faltar y nada, Señor, nos va a derribar tampoco. Tú estarás con nosotros, así como estuviste con tus siervos en el desierto, así también estarás con nosotros cuando tengamos que atravesar momentos difíciles, cuando tengamos que pasar también por ese desierto espiritual. Tú nos sostendrás, Señor, y tú estarás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.